siempre andaba con su Nuevo Testamento en griego para todos lados, hacía el devocional con el Nuevo Testamento griego, dominaba muy bien el griego, no es que lo hacía para mandarse la parte, sino que realmente sí que él leía en griego y entendía, y sus libros, cuando yo visitaba su casa, todos sus libros eran libros valiosos, no era un hombre que gastaba el dinero en tonteras. Un día conversando con él me dice, ¿sabés cuál es la gran diferencia entre un sermón expositivo del montón, digamos así, y un gran sermón expositivo? Me dice. Digo, no sé, qué interesante la pregunta. Me dice, la aplicación, me dice. Me dice, yo he aprendido con los años que la gente que expone la Biblia, si sabe aplicarla bien, es un sermonazo. Bueno, lo guardé en mi corazón, me gustó su comentario, pero después yo fui a vivir a Estados Unidos, fui a estudiar, estuve donde estuve, ahí en la iglesia MacArthur, en el seminario, hice 2 másters, y sí me interesé mucho bueno, por lo que estamos viendo acá y por tratar de entender también los mecanismos, los secretos de todas las cosas. Muy observador de la predicación del doctor MacArthur. Realmente soy una persona que observa mucho, o he observado mucho la mecánica de los sermones de MacArthur, y yo hoy creo que no estaba correcto ese hermano. Yo creo que la gran diferencia entre un sermón expositivo común y un gran sermón expositivo es la teología, es la capacidad de meter o de extraer, por decir así, la teología de un pasaje. Y no solo hacer estudio de palabras. Conozco un hermano muy lindo que predica decentemente, como dirían en inglés, o sea, no es un mal predicador, pero a él le encanta hacer estudio de palabras. Y él, bueno, explica las palabras, muy interesante, arma muy bien, habla muy bien, es un hombre articulado, muy bien, o sea, no te aburre, no es aburrido para nada, pero no es profundo. Yo observo de él y de otras personas he observado que no es alguien que cuando yo escucho se me prende el fuego el corazón, ¿viste? No me entusiasma, no me enamora, no. Me acuerdo hace unos años él predicó sobre Crónicas 29, dio un sermón expositivo. Él no vive en Estados Unidos, pero cuando nos visitaba, le invitaban a predicar, y que habla obviamente de atributos de Dios. Y bueno, de nuevo, muchos estudios de palabras, observaciones, muchos detalles técnicos, pero nada de pasión, nada de amor por Dios, nada de nada. Y yo digo, wow, ¿no? Y quisiera yo, como una introducción acá, humilde, pero animarles a obsesionarse con no solo encontrar o responder las respuestas que vamos haciendo en los pasajes, sino también con de cada pasaje tratar de descubrir qué aporta teológicamente ese pasaje y explicarlo y expresarlo, ¿no? Y exponerlo. Eh, yo creo que quizás es el gran atributo de los sermones de MacArthur, no todos, porque no todos son iguales, pero gran parte de ellos, y él lo hace como casi siempre lo hace en la introducción, MacArthur. Hace como un pantallazo en toda la Biblia, que la Biblia dice sobre ese asunto. Yo lo he llamado como un embudo, hace como un embudo, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el ejemplo en una de las clases de IDEAR, en Teología 1, lo saqué de su comentario de 2 Corintios, cuando él va a hablar sobre las ofrendas, él va mostrando todo lo que la Biblia enseña sobre el tema, hasta llegar ahí al pasaje de 2 Corintios. Entonces como que pone en perspectiva ese pasaje con el resto de la Biblia, y te hace por primera vez, muchas veces, te hace ser consciente de qué aporta ese pasaje a toda la revelación progresiva de Dios. Y eso por lo general te vuela la cabeza. Sea las ofrendas, sea el tema de la lengua, sea el tema de lo que sea. Un comentario como por ejemplo decir, esta es la primera vez que aparece en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, la palabra amor, por ejemplo.
el amor a Dios. Esa es la primera vez que aparece. Y es la primera vez que se dice que se debe amar a Dios, etcétera. Cosas por el estilo, ¿no? A uno le hacen escuchar de otra forma, prestar atención de otra manera. Y de nuevo, es como que la capacidad de penetración de un sermón, cuando uno despliega la profundidad teológica, es otra cosa. ¿Sí? Cuando hablamos de teología, en realidad lo que estamos hablando es algo tan simple como las verdades eternas que hay dentro de ese pasaje, que son verdades universales y que van a ser siempre así, aún estando en el cielo van a seguir existiendo y siendo así. Son cosas que nunca cambian y nosotros deberíamos tratar de descubrir eso todo el tiempo. Y yo creo que de ahí justamente sale una aplicación válida. Cuando podés descubrir esa verdad eterna, bueno, si lo que fue verdad para, no sé, los contemporáneos de Oseas, por ejemplo, es verdad para los contemporáneos nuestros, porque es una verdad eterna, ¿verdad? Y la podés exponer y la debes exponer. En definitiva, eso es predicar, ¿no? Sigue siendo verdad. Nosotros los seres humanos somos los mismos, somos pecadores desde Adán y Eva hasta el presente y hasta que venga el Señor. Somos todos iguales, tenemos el mismo problema. Dios es el mismo, no cambia, y la solución es la misma, Jesucristo, la cruz. Entonces, bueno, animarles, hermanos, animarles a tomar este trabajo extra, digamos así, de ya todo lo que vimos, tratar de entender en un pasaje dado que es la implicación teológica de ese pasaje. Y después ver si uno lo va a decir en la introducción, como lo hace MacArthur. Lo que hace MacArthur es más una teología bíblica, si lo vamos a hacer intercalado con el sermón, o en la conclusión, no importa dónde. La verdad es que está bueno ir variando, siempre ir variando un poco, como Dios nos vaya guiando, pero sí es importante entenderlo, que tiene un valor muy grande, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar, y acá cambio de pantalla, cuando nosotros en Logos estuvimos haciéndonos las preguntas, allá cuando estábamos en los lienzos, ¿verdad? Déjenme ver, documentos. No, acá, documentos. Acá. A ver si está acá. Sí. En algunos casos, algunas de estas preguntas eran teológicas, ¿sí? Y entonces la respuesta, las respuestas deben ser exploradas teológicamente, obviamente, ¿sí? Nos preguntamos si, por ejemplo, si los gentiles van a glorificar a Dios en el día de la visitación, y si lo van a hacer, ¿en qué sentido lo van a hacer? ¿Sí? Nos preguntamos si los deseos carnales batallan contra el alma en sentido general, siempre batallan contra el alma, o era algo que le pasaba a los oyentes de Pedro. Es una respuesta teológica, ¿sí? Nos preguntamos, y después Jonathan hoy exploró más sobre eso, qué relación tiene esto de manteniendo la buena conducta con abstenerse de los deseos carnales. Ahí hay una verdad teológica, etcétera, ¿sí? Entonces, si hicimos bien el trabajo de observación, seguramente hicimos preguntas teológicas acá. Marcelo, si mal no recuerdo, había hecho una lista de preguntas teológicas. Hablaba de la santificación, del pecado remanente, no me acuerdo ahora de las otras cosas. Tampoco estuve yo, o sea, después se quedó como en un silencio, cuando ustedes estuvieron consultando los comentarios. No sé si pudieron resolver alguno de estos problemas, si llegaron a alguna conclusión todos juntos. No estoy seguro, Marcelo, si vos después recabaste información de esas notas que estaban ellos tomando. Sí, Ale, ¿me permitís? Sí, Los hermanos consultamos sí, y encontramos muy interesante que en el asunto del día de la visitación,
Los comentaristas en general, según cada uno pudo investigar, Sí. como que no estaban de acuerdo, no había consenso. Ah, wow. Había claramente un grupo que apuntaba a una interpretación del día de la visitación como la eventual salvación de los gentiles. Sí. Y otro grupo que tenían una interpretación más escatológica, pensando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, acontecimientos futuros. Bueno, y lo que fue interesante es ver que la mayoría de los comentaristas, los argumentos se basaban mayormente en versículos de apoyo o en la teología que cada uno hizo. Así hubieron algunos que claramente identificaban que el día de la visitación es una referencia, incluso en los evangelios y en otras partes, a la salvación, en este caso de alguien. Pero también otros, viendo los mismos términos, apuntaban a el evento futuro. Y caímos en la cuenta de lo importante y valioso que es tener primero una observación bien sólida, porque cada conclusión pudiese parecer muy convincente, y otra vez, si cada grupo que está debatiendo tiene versículos de apoyo, pero muy pocos comentarios o ninguno, algunos hermanos no encontraron, tenían una razón exegética para poder decantarse o decir, bueno, esta es la razón en el texto del por qué esta o cual interpretación. Y llamó mucho la atención que el hecho de glorificar, si solamente hacemos un análisis de la palabra, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que es un subjuntivo, expresa no necesariamente una acción que se vaya a cumplir de manera obligatoria. Entonces, y así nos fuimos dando cuenta, para no repetir todo y dar lugar a esta sesión, nos fuimos dando cuenta que tiene demasiado valor y mucho que uno esté compenetrado con el texto antes de hacer ese salto a los comentarios. Porque incluso en los comentarios a veces no tenemos ni siquiera la razón exegética o la razón de peso para decir esta es una interpretación adecuada. Sí. Entonces, bueno, volvimos, digamos, sobre nuestros pasos, fuimos para atrás, miramos la observación, compartí, hicimos un poco de análisis gramatical, y no digo que sea, encontramos que no es el único argumento, pero sí uno de peso. Saber que en el texto mismo uno tiene evidencia y por qué no en el contexto de la carta. Mira, Marcelo, quédate ahí, ¿eh? Yo no pienso que sea un desviarnos de esta sesión. Al contrario, me agrada que te haya preguntado porque no quedó grabado todo esto que vos estás mencionando. Y creo, a mí me gusta que quede grabado. No sé cuántos lo van a consultar, pero me parece que tiene valor. Bueno, de nuevo, para una consulta posterior. Así que me alegro que lo digas con detalle. ¿Y solo consultaron eso o también estuvieron con el tema de los deseos que batallan contra el alma o no? 3 consultas hicieron los hermanos. Finalmente terminamos analizando y examinando el asunto del día de la visitación, que es donde había mayor tensión a nivel de comentarios. Me ayudó mucho esa sesión porque pude ir acercándome a cada uno de los hermanos de manera personal, guiándoles incluso en los pasos, haciendo los clics y demás, que es muy difícil desde enfrente. Ahí pasó muy rápido la hora. Después, bueno, hicimos este primer análisis donde los hermanos encontraron mayor tensión. No nos detuvimos tanto en el asunto del abstenerse, si bien me imagino que encontraron algunas cosas, y de los deseos carnales, y lo de glorificar, ¿cómo es eso? Entonces, bueno, nos quedó pendiente eso y sí resolvimos lo de la eventual salvación de las personas en el tiempo presente, no como un asunto que vaya a suceder en el futuro. Interesante. Bueno, la teología viene al auxilio de estas cosas, básicamente la teología bíblica, ¿sí? La teología histórica, la teología sistemática tienen su lugar, pero más que nada lo que nos importa es la teología bíblica, que es la que se hace siguiendo la revelación bíblica. Hay un video muy lindo en inglés, que a lo mejor podríamos subtitular nosotros, para que ustedes lo vean, o para otros que lo puedan entender, que está hecho por un hermano que se llama Andy Naselli. Andy Naselli es un doctor en el Nuevo Testamento, creo yo,
que trabaja en el seminario de Piper, o donde estaba Piper, en Bethel, allá en Minnesota, en Minneapolis. Muy bueno, muy bueno, muy buen escritor, muy sagaz. Y él, bueno, yo hace años que lo sigo y yo ya sabía que él y su esposa son muy fanáticos de toda la serie de Harry Potter. Y él hace un video muy interesante. Él dice que leyó Harry Potter, él y su esposa, o entre leerlo y escucharlo en audiobooks, toda la colección completa 7 veces más o menos. No recuerdo ahora exacto, pero lo leyó muchas veces. Y esto lo usa como una analogía, Andy Naselli. Él dice que después de leerlo varias veces, de una manera sorprendente, tanto él como su esposa empezaron a ver cómo se interrelacionaban muchos detalles del libro 1 con el libro 3, del tal personaje con tal situación, etc. Empezaron como a tirar líneas internas dentro de todo el relato y bueno, lo apreciaron, cada vez apreciaban más y entendían más cositas o detalles, ¿no? Como cuando a veces miramos una película por segunda o tercera vez, parece que a veces entendemos más algunas cosas. Bueno, él dice en ese video cortito que eso es la teología bíblica. Hacer teología bíblica es llegar a ser consciente de cómo en la Biblia se desarrolla un asunto y se empieza a interconectar y a interrelacionar, ¿sí? De manera armónica. Y porque la Biblia no se puede contradecir, es obvio, ¿no? Entonces, de alguna manera hacer teología bíblica. Hoy, déjeme decir esto entre paréntesis, algún día lo desarrollaremos en un taller parecido a este. Hoy para mí está un poquito distorsionada la teología bíblica, porque hay un grupo dentro del mundo evangélico conservador que está obsesionado con obligarnos a todos nosotros a mirar a Cristo por todas partes. Entonces parece que la teología bíblica se ha transformado así como los cazadores del arca perdida bueno, se me fue el nombre de este arqueólogo, Indiana Jones. Parece que es los cazadores del Cristo escondido, ¿no? En todas partes del Antiguo Testamento. Y la teología bíblica abarca mucho más que eso, la verdad. Es otra cosa. Y entonces, volviendo a lo nuestro acá, nosotros deberíamos salir a ver, tratando de despojarnos de todo prejuicio, de toda presuposición o intención previa, digamos, realmente con una mente abierta, tratar de ver qué dicen otras partes, ¿sí? De la Biblia sobre este asunto. ¿Qué dice sobre abstenernos de los deseos carnales? ¿Qué dice sobre el asunto de qué relación puede haber entre mantener una buena manera de vivir con abstenerse de los deseos carnales? Si es realmente un modo, una forma o es una consecuencia. Esta discusión que planteó Jonathan, ¿no? Que él lo hizo de manera muy humilde, como que a él le pareció una cosa, pero no vio ningún comentarista que lo apoyara, entonces lo descartó, tentativamente lo descartó, pero suena mucho más lógico lo que proponía Jonathan y lo que él vio en algunos comentarios, ¿no? Que es uno es causa y otro es consecuencia, digamos. Cuando yo me abstengo de los deseos carnales, mi testimonio es más excelente y no al revés. No es que yo, por cuidar mi testimonio, entonces eso me ayuda a abstenerme de los deseos carnales. El poder para abstenerme de los deseos carnales no está en mi deseo de dar un buen testimonio, sino en el Espíritu Santo, ¿no? En otras. Bueno, en fin, eso es, de nuevo, es una interpretación teológica, lo que estoy diciendo. Lo mismo de esto de que los gentiles glorifiquen a Dios. Entonces yo les voy a proponer, bueno, un par de líneas de cómo usar logos para hacer una especie de escaneo del resto de la Biblia, como lo que podría ser una teología bíblica, ¿sí? Una forma ya lo mostramos la semana pasada, perdón, no, lo mostramos con este libro, ayer digo, ¿no? En las sesiones pasadas, con este libro llamado El Tesoro del Conocimiento Bíblico, ¿recuerdan? Que está incluido en todos los paquetes de logos. Esto es como una especie de concordancia. Nos va llevando de frase en frase
y cómo esas frases se conectan en otras partes de la Biblia. Es muy bueno este recurso. Este es un recurso, Logos lo traduzco hace años, porque ya no pagaba derecho de autor. Pero la verdad es que este recurso en inglés ha sido actualizado y mejorado demasiado. Y si ustedes algún día pueden tenerlo en inglés, yo se los recomiendo. Es ahí se los muestro. La diferencia se llama el nuevo tesoro del conocimiento bíblico. Este se llamaba el tesoro del conocimiento bíblico. Este es el nuevo tesoro del conocimiento bíblico en inglés, The New Treasure of Scripture Knowledge. Pero acá noten la diferencia. Miren ustedes. Lo voy a poner lado a lado así lo ven. En el tesoro, uno está en inglés y otro en español, pero casi todos son versículos. Y como está todo linkeado a la Biblia en español, la verdad que está bárbaro. Por ejemplo, acá dice yo ruego, y tenemos Romanos 12, 2 Corintios 5:20, 6:1, Efesios 4:1. Bueno, acá lo mismo, y agrega Filemón 9 y 10. Bueno, acá también, los mismos versículos. Solo que acá agrega un símbolo, 2 símbolos agrega, ¿sí? Y así, bueno, agregan símbolos que los explican en el mismo libro, sino acá con un menú contextual te lo dice. Si son un contraste, si son, etcétera. Cuando pone un tilde, cuando pone un tilde, como en este caso, la referencia es una referencia cruzada clarísima, digamos. No es que más o menos habla de lo mismo, sino que habla de lo mismo. Y le agregan un tilde, eso me encanta a mí. Por ejemplo, acá en abstenerse, noten. ¿Sí? Está 1 Pedro 4:2, Lucas 21:34, lo mismo, pero cuando llega a Romanos 8:12 y 13, acá no lo menciona el versículo 12, sí el 13, pone un tilde diciendo que esto es clarísimo, habla del mismo tema. ¿Sí? O sea, teológicamente es el mismo asunto. Y es el tema que hemos visto. Esperen que no sé si no tengo que agrandar. Déjenme ver si agrando. ¿Tengo que agrandar, Marcelo, para esta ventana emergente? ¿Se ve ahí? No se ve bien. ¿Y acá el versículo se ve? Sí se ve. Bueno, acá habla de lo que hablamos ayer, sobre la mortificación de la carne. Es un tema, es un pasaje paralelo exacto, digamos. Lo mismo acá, el 13:13 de Romanos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Bueno, podemos hacer lo que nos sugirió Marcelo. Antes de continuar, podemos ir a documentos, herramientas. Nosotros creamos ahí un recorte, ¿no, Marcelo? ¿Dónde están los recortes, Marcelo? En documentos. ¿En documentos? Sí, ok. Documentos. Bueno, nuevo recorte. Vamos a nuevo recorte. Acá y vamos a poner teología de 1 Pedro 2:11. Después hacemos de 2:12. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, acá tenemos pasajes paralelos que están buenísimos. Marcados acá con un tilde. De nuevo acá, digo pues, andad en el Espíritu, Gálatas, y no satisfagáis para los deseos de la carne. Entonces uno puede seguir ahí, son todos conectados. En uno dice haced morir, en otro dice absteneos, acá dice no satisfagáis, habría que estudiar qué sería satisfacer, ¿sí? Pero son todas pasajes que nos hablan de qué tenemos que hacer nosotros con estos deseos, estas epitumías carnales, ¿sí? Y después tenemos 1 Juan, capítulo 2, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, etc. ¿Sí? Bueno, yo les mostré, lo voy a quitar el de inglés, solo quería mostrar que es como que le dieron una vuelta de rosca, para mí mejor, lo perfeccionaron, pero aquí lo podemos hacer también. Nosotros podemos aquí señalar
todos estos pasajes, no os abstengáis, o que os abstengáis, perdón, y estamos en selección, y vamos acá abajo, teología de 1 Pedro, ¿sí? Y ahí los ponemos. Dejamos todos estos pasajes acá, ¿sí? Puede pasar también que hagamos, déjenme ver si se conserva, nosotros decimos que acá Romanos 13, estos son referencias directas, lo mismo Gálatas 5 y 1 Juan, ¿sí? Venimos acá a clipping, no se copia bueno, no importa, no se copia ¿Por qué no probás volver a hacer el reporte, eliminás el actual y volver a enviar? Veo, y si no, les voy a proponer otra cosa, puede ser, vamos a ver qué pasa. En general todo vamos a eliminar. No, lo hice, quedó igual. Bueno, otra cosa que ustedes pueden hacer es ir viendo versículo por versículo y los que no les parecen pertinentes lo borran acá en el recorte y se van quedando con lo que sí tiene que ver. Acá en Hechos 15 y 15, 20 y 29 era el resultado del Concilio de Jerusalén, que os abstengáis y da toda una serie de cosas. Pienso que está bueno, es la palabra abstenerse la misma y tiene que ver con los gentiles. Bueno, acá está Romanos 2 Corintios 7.1 habla de la santificación, pienso que está bien, tiene que ver. 2 Timoteo huye también de las pasiones juveniles, muy interesante. Entonces acá mismo en el clipping pueden poner, miren, acá pueden poner huye, acá pueden ponernos no satisfagáis, acá va haced morir, ¿sí? No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Que ahí están los deseos carnales, lo explica todo ahí, está explicado en el pasaje. De alguna manera nos ayuda esto. Bueno, esto después es carne sólida para un sermón. Justamente esas conexiones que yo digo, que para mí es un experto MacArthur en hacerlas. En el momento de predicar, más que decir, Spurgeon dijo, y fulano dijo, y San Agustín decía, y qué sé yo, empezar a mostrar lo que la Biblia dice sobre el asunto, en este pasaje, en este otro. Eso es lo que empieza uno como a deslumbrarlo, digamos. Pues decir, nunca había visto esta conexión, nunca había visto estas relaciones. Y eso hace que un sermón sea precioso. ¿Sí? Con límite, ¿no? Hay que tener cuidado de no exagerar, ¿sí? Acá cuando dice abstenerse de ahogado, etcétera, ¿no? De fornicación, etcétera, del Concilio de Jerusalén. El 4.2 de Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bueno, y Marcelo me estaba diciendo de agregar un versículo de Tesalonicenses, Marcelo. Sí, 1 Tesalonicenses 4. No sé si querés chequear revisando la... ¿4 cuánto? 3 al 4. 4, 3 al 4. A ver, vamos a verlo. Yo no sé si ustedes sabían que cuando ustedes tipean dentro de Logos un texto bíblico, de acuerdo al formato estándar, automáticamente se crea el hiperlink. Yo puse el pasaje y ya está el hiperlink acá, ¿ven? Están medios pequeños los versículos. Yo diría agrandar un poquito más, Marcelo. Vamos a 160 y después a chicos, cualquier cosa. Más que nada por las ventanas emergentes que se entiendan. Ahí va. Dice 1 Tesalonicenses
pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros, etc. Interesante. Apartarse de fornicación, y acá es huye de las pasiones juveniles. ¿Sí? Está bueno. Bueno, y yo anoche me quedé pensando, miren, acá no lo pone, pero me quedé pensando en el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios, capítulo 9, cuando él dice que pone su cuerpo en servidumbre y que se abstiene de cosas, ¿verdad? 1 Corintios 9:27 es. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Espera. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. No sé si es la misma palabra, acá dice, déjenme ver, Pedro decía absteneos, ¿no? Aquí abajo dice ekrateuomai, dice acá en Pedro. Es otra palabra. Sí, es otra palabra. Pero de todas maneras, sí, Pablo, no sé quién quiere hablar. De todas maneras, me parece un pasaje interesante. 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos como una especie de panorama en la Biblia que hablan del mismo asunto, ¿sí? Déjenme ver acá, no, acá no. Quiero ver acá en mis... Bueno. Lo que vamos a hacer, esto es una manera, bueno, este es un recurso, este es solo el conocimiento bíblico, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es abrir, como decía Marcelo, hay dos formas. Una es abrir una colección o investigar en una colección, buscar en una colección, y la otra es abrir todos los recursos que uno quiere investigar y hacer la búsqueda en todos los recursos abiertos. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quieren investigar en teologías, usted puede empezar a abrir teologías. Viene acá a la biblioteca con la palabra teología, ¿sí? Y si quiere agregar algún criterio, acá te deja agarrar elegir otros criterios de filtro. Yo puedo poner la palabra español, entonces solo me va a mostrar obras en español, por ejemplo. Vengo acá, quiero, déjenme ver, acá es una, perdón, acá está el compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, lo puedo abrir, me resulta para mí útil, porque es una forma de hacer teología mirando por detrás de las palabras, ¿sí? Bueno, de nuevo, si usted tiene menos recursos, es mucho más rápido en el sentido que va a buscar lo que tiene más, lo que tenga. Yo tengo mucho más. Diccionario de teología, eso me parece que puede ser valioso para buscar. Vuelve a venir acá. Diccionario teológico ilustrado. Estos creo que vienen todos en los paquetes de logos, vienen por defecto. ¿Sí? Tenemos la teología a ver si encontramos, teología de Grudem. Esta es una teología del Antiguo Testamento, de Kaiser, puede ser valiosa.
Y si no ponen acá teología, pueden, por ejemplo, ponen Grudem, si la tienen, ¿no? Grudem, y es más fácil, encuentran la de Grudem. ¿Sí? Acá pueden poner Ryrie. Y ponen la de Ryrie. ¿Sí? Etcétera. Supónganse, déjenme poner una más que me gusta mucho a mí, que puede servir. Marshall. Es la teología del Nuevo Testamento. Esto es teología bíblica. ¿Sí? Es una teología bíblica. Bueno, la abren. Y ahí tienen todos estos libros abiertos y la Reina Valera. Y tenemos abierto acá los cerré ahí, los recortes. Entonces vienen a buscar, y en buscar pueden poner, esperen que cambio el teclado a inglés, pueden poner 1 Pedro 2:11, ¿verdad? Y noten, acá dice, bueno, lo tengo en inglés yo, todos los libros abiertos. Esta es una forma de hacerlo, noten, yo abrí libros y entonces voy a buscar en todos los libros abiertos. ¿Sí? Todo el texto, todos los pasajes. Y ahí voy a buscar. Y entonces me encontró 24 resultados en 23 artículos. ¿Sí? Acá están ordenados por libro. En el compendio del diccionario teológico, diccionario de teología, la teología de Grudem, la de Marshall, la de Ryrie y el diccionario teológico ilustrado. Y ahí tengo artículos relacionados con 1 Pedro 2:11. Esa es una forma. ¿Sí? O sea, abriendo recursos y buscando en los recursos abiertos. ¿Está bien? La otra forma es como nos enseñó Marcelo ayer, que es tener una colección ya armada y buscar en toda esa colección, lo cual está muy bien. ¿Sí? Podemos hacer eso. Déjenme ver que acá borramos todo esto. Abrimos la Reina Valera de nuevo. Nuestro pasaje, 1 Pedro 2:11. Y podemos buscar, en vez de en todos los libros abiertos, venimos acá y vamos a buscar en colecciones. ¿Sí? Yo tengo una colección que se llama Teología de un texto, que me la armé justamente con mis teologías sistemáticas, diccionarios teológicos, etc. Y vamos a buscar lo mismo, ponemos los símbolos que nos pide Logos, 1 Pedro 2:11. Perdón. 2:11. Noten que yo le pongo 1 Pedro 2:11 y cuando le pongo Enter, abajo me dice, prefiere buscar Biblia, y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que poner. Y acá me da, bueno, más resultados porque son más recursos, ¿no? Yo ya tenía la lista hecha de más teologías, pero como usted quiera, usted puede abrir los recursos y buscar esos recursos abiertos, o abrir una colección que ya la tiene armada. Antes de ver, yo quería mostrarles este libro, que se llama Diccionario de Temas Bíblicos, que está bastante bueno, parecido al Tesoro del Conocimiento Bíblico. Este libro es exclusivo de Logos, lo tradujo Logos, y este libro también es exclusivo de Logos, no se consigue en ninguna librería, lo tradujo Logos. Acá me da 31 resultados, noten, vamos a ver qué me dice. Vamos a mirar nada más los títulos, ¿sí? Un mundo como caído, naturaleza humana, nómadas, acá habla de extranjeros y peregrinos, sociedad, aspectos positivos de la sociedad, abstinencia como una disciplina. Bueno, esto es lo que me interesa, ya me doy cuenta. Eso estaba buscando. Deseo, puede ser que me interese también, ¿sí? Pecado, aceptando el perdón del pecado, evitando el pecado, puede ser que me interese. Alejamiento,
puede ser carne, naturaleza pecaminosa de la carne, conversión, naturaleza de la conversión, medios y resultados de la santificación, forasteros, eso los extranjeros, comunión en el Evangelio, castidad. Bueno, tiene mucho, ¿ven? Entonces vamos a ver alguno de estos para que conozcan este recurso que está, le vienen todos los paquetes de Logos. Vamos a abstinencia como una disciplina. Entonces apretamos ahí y se nos abre el artículo, pero noten lo que es este diccionario. Es una colección, es parecido a la concordancia esta del tesoro del conocimiento bíblico. Es una colección de versículos con títulos. Abstinencia como disciplina, noten. Tiene un número de artículos. La abstinencia de Israel de cierta clase de comidas. La abstinencia de Israel de otras cosas. Abstinencia de comida. Todo el Antiguo Testamento. Expresando una búsqueda de Dios. Abstinencia sexual, temporal como una forma de disciplina. Negación de deseos egoístas. Ahí está Pedro. Abstinencia voluntaria por el bien de otros. La abstinencia puede ser hipócrita. Y después te lleva a otros artículos, ¿sí? Bueno, exploro acá donde está Pedro, a ver qué me dice. Bueno, el pasaje de Jesús, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y debe ser todos estos los paralelos, sí, de negarnos a nosotros mismos. Interesante, ¿sí? Entonces podemos señalar esto y llevarlo a los recortes, ¿verdad? Agregamos a los recortes. Negación de deseos egoístas. ¿Está bien? Y así cerramos acá, volvemos a buscar. Podemos ver el artículo sobre el deseo. El deseo pecaminoso es propio de la naturaleza humana y debe ser superado por el creyente. Deseos justos, deseo de una vida recta, deseo por sabiduría. Ven, le va haciendo medio el mismo trabajo. Seguir a Jesucristo significa hacer morir los deseos pecaminosos y empiezan a aparecer los mismos versículos. Noten, Gálatas 5:24, Romanos 8:13, acá metido, Romanos 13:13 metido acá, Efesios 4, ese no lo habíamos considerado, ¿sí? Ahí habla de los deseos engañosos. Bueno, a mí me gusta mucho este pasaje porque califica las epitumías como engañosas y acá habla de pasiones desordenadas y malos deseos. Estos dos pasajes suman a lo que ya teníamos, este ya lo tenemos, y todos los demás ya los tenemos, este no. Bueno, estos dos pasajes no los teníamos. ¿Sí? Acá la atención en los creyentes, acá también Santiago 4:1, y agrega Romanos 7:18, la lucha de Pablo con su carne. Entonces podemos, de nuevo, agarrar estos dos y de la misma manera los llevamos con el botón secundario, los llevamos a los recortes. ¿Sí? Acá en recortes yo quiero cambiar una cosita, porque a mí me gustó Efesios y Colosenses, me gustaron estos. Entonces lo señalo y de pronto vengo acá, lo puedo sobresaltar, sí, pero también puedo, déjenme ver acá, bueno, acá puedes cambiar la fuente, el tamaño, quería ver si se puede cambiar el color, no, parece que no, pero bueno, no, está bien. Bueno, estos son los que quiero resaltar acá, me tengo que acordar después para verlo con claridad, ¿no? Pero estos versículos no los tenía, y este de Santiago 4:1 tampoco lo tenía. Bueno, estos dos no los tenía. Me encanta, estos dos no los tenía. Entonces, los resalto acá.
Noten que no me deja hacer highlight, un resaltado acá, solo me deja agrandar la letra o engrosarla, o eventualmente ponerla en itálicas, pero es demasiado sutil. ¿Sí? Bueno, este es un recurso. De nuevo, noten que ahí me salieron demasiadas entradas. Voy a cerrar esto, pero noten que hay 54 resultados en el tesoro del conocimiento bíblico, 31 en este, y después, bueno, vienen los otros libros de teología. ¿Sí? Y bueno, ustedes deberían ir de a poquito, uno por uno, explorando acá, un trabajito. A veces es muy valioso, a veces no. ¿Sí? Estamos en el diccionario de teología, hay 4 artículos, perdón. Comunión, dispersión, esto de los extranjeros, dominio propio, acá está, y extranjero, 4 artículos. Dominio propio, aprieto, y entonces está el artículo sobre el dominio propio y algún comentario. La exhortación a abstenerse de vicios sexuales se expresa como la voluntad de Dios en 1 Tesalonicenses, el pasaje que ustedes dijeron, y se amplía hasta incluir los deseos carnales, 1 Pedro 2.11, y la abstinencia de toda especie de mal. Interesante, este versículo tampoco lo teníamos. Absteneos de toda especie de mal, dice. La palabra absteneos otra vez. De tal forma que para no ser piedra de tropiezo a otros creyentes, los antiguos cristianos fueron llamados a abstenerse de inmoralidad e idolatría. Y ahí está lo del Concilio de Jerusalén. Bueno, acá hay algo interesante que dice para no ser piedra de tropiezo a otros creyentes. Y el texto nuestro parece que está hablando, el versículo siguiente, de no ser piedra de tropiezo a los gentiles, a los que murmuran de vosotros. Entonces ya me pareció interesante, voy a resaltar desde acá, y me voy a hacer de nuevo la selección acá, y lo agrego al recorte. ¿Sí? Noten que el resaltado desaparece acá, pero no importa. ¿Está bien? Bueno, siempre vuelvo a buscar, y ahí están las demás, las demás entradas. Eso es lo que quería mostrarles. Déjenme ver en alguna teología de sistemática, a veces hay cosas muy interesantes. Dice Grudem, el mal es real y no una ilusión, y nunca debemos hacer el mal porque nos hará daño a nosotros y a otros. Bueno, acá está el artículo. Dice Grudem, ni siquiera debemos desear hacer el mal, porque albergar deseos de pecado en nuestra mente es permitirles hacer guerra contra nuestras almas y por consiguiente hacernos daño espiritual. Si alguna vez nos vemos tentados a decir, ¿por qué no hacer el mal para que resulte un bien? Como algunos acusaban calumniosamente a Pablo de enseñar. Bueno, etc. Pero interesante acá, de nuevo. El comentario de Grudem es interesante. De nuevo, si te interesa, te lo llevas a los recortes. Y ahí vas elaborando, ¿verdad? Como una especie de una noción. Yo solo, miren que no leí todo el artículo para no cansarlos, leí solamente acá, pero si usted lee todo el artículo, te vas armando como una teología bíblica sobre qué hacer con el pecado que mora en nuestro corazón, ¿no? Que no es algo sencillo, es un tema muy grande. Dice, nuestro compañerismo con Dios queda perturbado y nuestra vida cristiana dañada. Hablando obviamente del pecado, ¿no? Hay que ver acá, estoy viendo a ver cuál es el artículo de Grudem. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca? Es el artículo. Muy interesante. Punto B, nuestro compañerismo con Dios queda perturbado y nuestra vida cristiana dañada. Ahí están los subtítulos, ¿sí? En los puntos suspensivos ahí me lo va dando. Pecados en la vida,
¿Qué sucede cuando un cristiano peca? De eso está hablando. Y entonces acá, si venimos, podemos leer el artículo completo, obviamente, pero yo salgo a buscar dónde está mi pasaje. Acá está. Pedro dice que los deseos pecaminosos que permanecen en nuestros corazones batallan contra el alma. El vocabulario militar traduce correctamente la expresión de Pedro y expresa la imagen de que los deseos carnales dentro de nosotros son como soldados en una batalla y su meta es nuestro bienestar. Y su meta es nuestro bienestar espiritual. Está mal traducido esto. Los deseos carnales dentro de nosotros son como soldados en una batalla y su meta es nuestro malestar espiritual. Entregarnos a esos deseos carnales, cobijarlos y acariciarlos en el corazón, es como dar alimento, hospedaje y bienvenida a las tropas enemigas. Si cedemos a los deseos que batallan contra el alma, sentiremos inevitablemente la pérdida de fuerza espiritual, disminución de poder espiritual y pérdida de eficacia en la obra del reino de Dios. Hermoso el artículo, ¿sí? Súper predicable, digamos así. Entonces lo señalamos y lo llevamos de nuevo a nuestra colección de teología de 1 Pedro 2:11. ¿Está bien? Bueno, y así, ustedes se pueden imaginar, acá están buscando en toda una colección de libros que dicen sobre el tema. Algunos libros parece que se centran más en el asunto de ser extranjeros y peregrinos. Acuérdense que yo puse el versículo, entonces todos los temas que hay dentro del versículo, de ahí se puede hacer teología. Esto es un tema teológico también, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, entonces hay libros que lo consideran también, ¿no? Y lo desarrollan, ¿verdad? De nuevo acá el tema del peregrino, etc. El gran problema nuestro, lo que llamamos la analogía de la fe, es que si nosotros confiamos en nuestra memoria o en lo que nosotros conocemos de la Biblia, podemos caer en el error de siempre pensar en los pasajes que a nosotros nos gustan o que nuestro grupo dice que hablan de ese tema. Y entonces lo único que hacemos es reforzar nuestro punto de vista, no lo que la Biblia dice. Sí, hay un montón de ejemplos. Cada grupo a veces tiene sus textos favoritos y ahí se basan. Entonces, la forma de hacer teología bíblica es tratar de ver todo lo que dice la Biblia sobre un asunto. Y como nosotros no tenemos semejante memoria, necesitamos recurrir a herramientas. En español esto es lo mejorcito que tenemos, ¿sí? Nosotros en IDEAR, en la materia Teología 1, discutimos mucho de cómo es el proceso de introducir teología en la exégesis, cuál es el lugar de la teología dentro de la exégesis, y hablamos de manera distintiva de qué lugar tiene la exégesis es la principal, luego la teología bíblica, que ahí sería el uso de concordancias para poder ver lo que la Biblia dice. Yo propongo estas concordancias que estamos hablando, el tesoro del conocimiento bíblico, el diccionario de temas bíblicos, pueden ser los léxicos griegos que te sirvan como concordancias. Después hablamos del lugar que tiene la teología sistemática, y bueno, acá lo estamos metiendo todo junto, ¿sí? Porque acá estoy metiendo teologías sistemáticas acá para investigar también. Y también hablamos de la teología histórica. Acá no metí ninguna teología histórica, ¿sí? Pero de alguna manera parece raro, pero de alguna manera al tener varias obras de distintos autores, a medida que vas avanzando en esta exploración, se empieza como a confirmar de que no hay más que lo que estás estudiando, no hay más que eso sobre ese tema, ¿sí? Es como que varios autores han estado meditando sobre el asunto y ven que la relación que tiene ese pasaje que vos vas a predicar con los demás son esos. Alguno puede evitar, no mencionar
omitir uno o mencionar otro pasaje, pero al final está dando todo vueltas sobre los mismos temas. ¿Sí? Me parece que sí, Marcos. Esa es la idea, sí. Es la forma de ver lo que dice la Biblia. Yo no sé si ustedes son seguidores de, por ejemplo, del ministerio de Piper. Piper, muchos de los libros que escribió Piper, eso es lo que hizo. Se dice que pidió licencia en su iglesia y se fue 3 meses a una cabaña con su Biblia y una concordancia. Y se puso a mirar todo lo que dice la Biblia sobre un determinado tema. Y después lo desarrolló y listo. Así escribió, por ejemplo, lo que Jesús manda al mundo, algo así, o dice al mundo, y son todos los mandatos de los 4 evangelios. Así escribió los deleites de Dios. Al principio dice que lo escribió así. Se fue a ver lo que la Biblia dice, qué es lo que a Dios le deleita, y lo miró por toda la Biblia. Y de ahí fue escribiendo cada capítulo. El último libro de Piper se llama Providencia. Es lo que hizo. Miró, de hecho, él confiesa hace poco, en un tiempo de preguntas y respuestas, dice que le pidió a agarró una Biblia, se compró una Biblia nueva y se fue también de vacaciones o se tomó una licencia y se fue con un marcador y fue marcando de punta a punta en toda la Biblia versículos que hablaban de la providencia de Dios y después volvió y le dijo a un estudiante si Paul le podía copiar esos versículos en un documento Word y entonces con ese documento en la mano empezó a ver si podía hacer de alguna forma coleccionarlos en distintos temas, por ejemplo, la providencia de Dios en el nacimiento, la providencia de Dios en la enfermedad, etc. Y armó y escribió el libro. Y es una bendición el libro. O sea, se escanea todo lo que dice la Biblia sobre un tema y después reflexiona sobre lo que encuentra y ve qué relaciones hay. Y entonces, bueno, de ahí hace una teología bíblica sobre tal o cual asunto. Eso es lo que es. Sí, así es. Te contesto que sí. De todas estas obras, quizás es demasiado, uno después de un tiempo de trabajar con esto dice, bueno, el gran diccionario enciclopedia de la Biblia no me importa, no me sirve, lo saco. Porque nunca saqué ni un solo artículo que me sirviera con él. Y así te empezás a quedar con lo que realmente te importa. ¿Eh? Quería hacer del versículo siguiente, porque el otro día mirando solo por ver qué onda, me pareció algo interesante, solo que hay mucho, ¿no? Pero bueno, el versículo siguiente que nos estábamos preguntando a nosotros sobre si los gentiles van a glorificar a Dios, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos el tesoro del conocimiento bíblico, tenemos diccionario de temas bíblicos. Ahora después lo miramos esto, vamos a mirar las teologías, si se puede. Tenemos 130 resultados, es como mucho, ¿verdad? Demasiado. A ver si podemos evitar algo. Bueno, esto no lo voy a ver. Quiero ver el de Howard Marshall. Creo que acá lo vi. La vida en el mundo. Miren qué interesante. Sí, lo dejé marcado. Decía hoy Jonathan en su sesión que parte de la exégesis es entender cómo el pasaje que estoy estudiando encaja en todo el libro. Y noten lo que dice Howard Marshall. La vida en el mundo, dice. El tema principal de la carta de 1 Pedro es la forma en que los creyentes cristianos deben vivir en el mundo, a pesar de la hostilidad que experimentan por parte de este. Bueno, esta declaración es fundamental, es notable, demasiado valioso, porque pone de nuevo, quizás se me escapó a mí, quizás no lo vi en un comentario, pero de golpe leo esto y digo, wow, esto me ayuda a poner mi pasaje en el contexto de toda la carta, porque es lo que es cierto. ¿Sí? Entonces me lo guardo de nuevo, me creo un recorte y guardo para después ir elaborando, ¿no? Voy buscando mi pasaje que debe estar marcado,
Acá está. Negarse a tomar parte de una vida pecaminosa no significa lo mismo que retirarse del mundo. En realidad, los cristianos tienen que hacer el bien en el mundo, en los entornos sociales particulares donde se hallan. Así pues, encontramos una actitud muy positiva en cuanto a las oportunidades que proporciona el vivir en este mundo. En relación con la misión cristiana, se espera que el testimonio de una buena conducta conduzca a los no creyentes a glorificar a Dios. Esto encaja con la forma en que los cristianos deben estar preparados para responder a quienes les pregunten sobre su fe. Bueno, y sigue desarrollando, ¿no? Me gustó ese detalle de colocar que hace Howard Marshall. Este libro, Teología del Nuevo Testamento, es una teología bíblica, así que bien interesante. Fíjense el título, Teología del Nuevo Testamento, muchos testigos, un solo evangelio, pero fíjense qué interesante, cuando vas al índice, lo que hace es, primero dice cómo hacemos teología del Nuevo Testamento, y empieza con los evangelios. Marcos, Mateo, Lucas, Hechos, etc. Y va haciendo va haciendo una teología de cada libro del Nuevo Testamento. ¿Sí? Cuando llegas a Pedro, obviamente tenés una teología de la carta de Pedro, de toda la carta. Bueno, acá hemos tratado de llegar al lugar exacto. Pues no tenemos tiempo todas las semanas de leer todo, ¿no? Todo lo que hay. Entonces, esto lo que te hace es encontrar la información precisa que vos de pronto estás buscando. Esta es otra teología del Nuevo Testamento, pero esta teología, déjenme mostrarles, esta es muy famosa, esta es la de Ladd, está organizada de otra manera, noten. Teología del Nuevo Testamento de Ladd, y en vez de estar organizada por libros, está organizada por temas. Noten. El reino de Dios, la ética del reino, etc. Divide en parte Pablo, y entonces habla de teología de Pablo. ¿Sí? Bueno, no, está bien, acá está bien. Primera de Pedro está también. Está bien. Bueno, vamos a ver qué dice en escatología. Mirá qué interesante. Pedro no utiliza la palabra parousia, que es la venida, ¿no?, de Cristo, la manifestación. Pero habla varias veces de la revelación, Apocalipsis, de Cristo. Y ahí están los versículos. La parte negativa es que será un día de visitación, o sea, de juicio. Noten, para Ladd, visitación es sinónimo de juicio. Bueno, a veces hay que explorarlo, no sé si ustedes lo habían visto en los comentarios. Que la visitación es el juicio. Y bueno, sigue desarrollando, en fin, de pronto no encontramos nada. Providencia de Dios. Bueno. La teología de Packer. Vamos a ver acá, interesante, en el tema de la misión de la iglesia, ahí mete Packer en su teología concisa el tema de dice, de esta forma mantienen el segundo de los grandes mandamientos y también le dan credibilidad a su proclamación de un Salvador que convierta a los pecadores en seres humanos que aman a Dios y a los demás. Si los que presentan este mensaje no manifiestan su poder en su propia vida, su credibilidad queda destruida. Si lo manifiestan, queda realzada. Esperen, esto era lo que quería decir Jesús al contemplar la visión de las buenas obras de sus testigos, llevando a otros a glorificar al Padre.
Bueno, a mí me parece, desde el principio que estudiamos este pasaje, a mí me parece que Pedro de alguna manera está pensando en lo que dice Jesús, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Interesante porque hay un contexto de persecución acá también. Si ustedes miran antes, un poquito antes acá en el Sermón del Monte, cuando dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso es lo que estaba pasando ahí en Pedro. Yo veo un paralelo muy grande acá, en este pasaje y en el anterior, y en el de Pedro, ¿no? Y termina la conclusión, que somos la sal, somos la luz, y que nos dice acá los gentiles, pero al ver nuestras buenas obras, otros van a glorificar a Dios, que está en los cielos. Me gustaría ver, déjenme ver, una teología que no hemos visto. Qué raro, ¿no está la de Erickson acá? No, se me... No está la teología de Erickson. Mirá. Bueno, y esto es interesante ver qué dice Erickson. A ver qué dice Garrett. Esta es Garrett. Dice Garrett, los paganos darán cuenta a quién ha de juzgar a los vivos y a los muertos, pero el juicio comenzará con la casa de Dios. Esperen, un poquito antes. Dios Padre juzga imparcialmente y juzga con justicia. El día del juicio será el día de la visitación de Dios, de nuevo. Visita a Pedro. Diccionario de Teología. El artículo sobre día. Dice, en el Nuevo Testamento el día de Jehová o el día del juicio final se designa por varias frases. Y ahí pone el de Pedro, ¿sí? Pero ellos sostienen los mismos conceptos básicos que aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el juicio de Dios, la salvación y la soberanía y la exaltación. Bueno, visitación. El uso de episcopé como visitación solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, acá están. Significa una demostración del poder de Dios. Su trasfondo en el Antiguo Testamento demuestra que esta puede ser para bendecir o castigar. La frase emera episcopes, eso sería en griego día de visitación, es una repetición verbal de Isaías 10:3, así como kairos episcopes, que sería el tiempo de la visitación. Claro, en Lucas habla del tiempo, no del día. Y Lucas cita Jeremías 6:15, dice, pero Pedro está citando Isaías 10:3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Bueno. La interpretación de 1 Pedro 2:12 ofrece algunas dificultades. El contexto revela que en esta visitación, final o intermedia, probablemente la última, los paganos conseguirán entender claramente la conducta cristiana. La pregunta es, ¿procede este entendimiento de la gracia de Dios, resultando en conversión, o del juicio de Dios, resultando en condenación? La opinión crítica está dividida, pero la mayoría prefiere lo anterior, o sea, conversión. ¿Sí? Bueno, de nuevo, hay, como ustedes hablaban hoy, cuando el trabajo que hicieron en los comentarios, es muy difícil
si no te dan argumentos, ni los teólogos ni los comentaristas, es muy difícil decidir. En esos casos, yo creo que uno tiene que decidir antes de predicar, y siempre la clave es el contexto. Entonces uno tiene que leer ahí en 1 Pedro cuál es el énfasis de Pedro. Si en Pedro hay una esperanza escatológica o hay también un énfasis evangelístico en cuanto a ganar a los inconversos que te están persiguiendo. Y yo creo que sí. Vayamos a Pedro. 1 Pedro 2:12, ¿verdad? Pedro. O sea, olvidémonos, imaginemos que ya leímos todos los comentarios